Mi papá llamó a mi hermana su mayor regalo y le agradeció por haberle dado 2 nietos perfectos. Mi hijo, al que crié sola después de que mi esposo murió, me miró directo a los ojos y me susurró, ¿y yo qué? Yo no me fui. Choqué mi copa y dije esto. Mi papá casi se atraganta con su champaña. Me llamo Linda, soy de Portland, Oregón, y según a quien le preguntes, arruiné el 40 aniversario de bodas de mis papás, pero para mí, no arruiné nada, solo dije lo que nadie más se atrevió a decir. Todo pasó en un club campestre carísimo en la ciudad, manteles blancos, cuarteto de cuerdas, suficiente cristal y cubiertos para ponerte nervioso. Era todo del gusto de mi mamá, o sea, elegante y frío. Mi papá nada más seguía la corriente, como siempre. Daniele, mi hermana, voló desde San Diego con su esposo y sus 2 hijos. A ellos les dieron trato de celebridad. Mi mamá los recibió en la puerta como si fueran de la realeza. Hubo lágrimas, abrazos. Alguien les dio bebidas antes siquiera de sentarse. Yo llegué con mi hijo, Brian, de 15 años, callado, inteligente, cabrón de listo, sin saludo, sin fanfarria. Mi papá apenas levantó la vista del plato de camarones. No esperaba nada distinto. Siempre ha sido así. Daniele podía hacer lo que fuera y nunca se equivocaba desde que éramos niños. Puros dieces. Reina del baile. Se casó joven. 2 hijos en escuela privada. Yo no era un desastre, pero después de que perdí a mi esposo en un accidente de coche hace 8 años, yo era a la que veían como un problema que no sabían cómo resolver. Así que fui por una razón que todavía no logro entender. La cena estuvo bien, un poco tensa, pero manejable. Brian hizo todo lo posible por integrarse con los hijos de Daniele, y yo mantuve la cabeza baja, pero luego, después del pastel, mi papá se puso de pie con una copa de champaña y aclaró la garganta. Ese sonido, ese maldito carraspeo que siempre significaba que venía un discurso. Empezó despacio, hablando del amor, del compromiso, del paso del tiempo. Era lo de siempre, hasta que se volteó hacia Daniele. Dijo, Daniele ha sido nuestra mayor bendición. Dijo, verla convertirse en la mujer que es hoy ha sido la alegría de nuestras vidas. Luego miró a sus hijos y dijo que eran perfectos, que eran el legado con el que él y mamá siempre habían soñado. Y luego mi mamá, sentada junto a él, levantó su copa y añadió, refiriéndose a Daniele y a su hermosa familia, la mejor parte de nuestras vidas. Brian no los miró a ellos, me miró a mí, luego se inclinó y susurró, ¿y yo qué? Ni siquiera sentí enojo. Era algo más frío que eso, como cuando por fin entiendes algo que te ha estado molestando durante años. Me puse de pie, choqué mi copa, todos voltearon. Mi mamá me dio esa sonrisita forzada, como esperando que dijera algo bonito. Dije, solo quiero brindar por los peores padres que hay aquí. Lo lograron. Por fin dijeron en voz alta lo que todos sabíamos. Daniele es su favorita y el resto solo somos decoración. Unas cuantas personas soltaron una risita nerviosa, pensando que estaba bromeando. No lo estaba. Dije, mientras ustedes le mandaban dinero a Daniele y cuidaban a sus hijos los fines de semana, yo estaba criando sola a mi hijo, después de que murió mi esposo. Ni siquiera preguntaron cómo estábamos sobreviviendo, pero por lo menos ahora sé que no fue un accidente. Fue una decisión. El silencio fue irreal. Papá se quedó inmóvil, con la champaña todavía en la mano. Mamá parecía como si le hubieran dado una bofetada. Los familiares me miraban como si acabara de tirar el pastel al piso. Entonces empezaron los comentarios. Eso no se le dice a los padres. Ellos hicieron lo mejor que pudieron. Deberías estar agradecida. Siempre te han querido a su manera. Era como si una pared se cerrara sobre mí. Todos se pusieron del lado de ellos, excepto Daniele. Ella no los defendió, no se metió. Solo se quedó sentada mirándome como si hubiera visto un fantasma. Luego mamá me dijo que me fuera, así que lo hice. Le dije a Brian que agarrara su chamarra. Nos fuimos sin decir una palabra. De camino a casa, él no hizo preguntas, no las necesitaba, ya sabía la respuesta. A la mañana siguiente, me encontré mirando la ventana de la cocina, sosteniendo una taza a la que no le había dado ni un sorbo en más de una hora. Brian seguía dormido, hecho bolita debajo de la cobija en el sillón. Ninguno de los dos había llegado a la cama anoche, simplemente dejamos de movernos. No esperaba que alguien llamara, y nadie lo hizo, ni siquiera para ver si habíamos llegado bien, ni por pura decencia. Alrededor de las 10, tocaron la puerta, la abrí y ahí estaba ella, Daniele, todavía con el mismo abrigo de anoche, el cabello recogido como si tampoco hubiera dormido. No esperó a que la invitara a pasar, simplemente entró y miró alrededor como si esperara que el lugar estuviera peor de lo que estaba. Al principio no dijo nada, solo se sentó en la mesa y puso ambas manos sobre ella.
como preparándose. Por fin dijo, anoche estuvieron horribles. Ni siquiera voy a intentar defenderlos. No sé qué les pasa, pero vi la cara de Brian, linda, y vi la tuya. No terminó, no hacía falta. Luego me dijo que ella tampoco había dormido, que cuando llegaron al hotel, nuestros papás actuaron como si nada hubiera pasado, como si yo hubiera hecho un berrinche en público, como si los hubiera avergonzado sin razón. Hasta se rieron de lo dramática que fui. Dijo que ella les contestó, que les dijo que estaban locos y creían que eran buenos padres, que ya estaba harta de ser la hija consentida si eso significaba que podían tratarnos a Brian y a mí como si fuéramos menos que personas reales. Yo no lloré, pero sentí algo apretarse en el pecho. Nunca imaginé que ella se pondría de mi lado, ni en 1.000.000 de años. Daniele volvió a mirar alrededor y preguntó si estábamos bien. De verdad, le dije que siempre salimos adelante. Ella sintió despacio y luego preguntó si podía hablar con Brian después, a solas, solo para decirle algo, cualquier cosa, y asegurarse de que no cargara esto como un peso el resto de su vida. Después de que se fue, me quedé ahí un buen rato, quería sentirme mejor, pero lo único en lo que podía pensar era en lo fácil que era para nuestros padres fingir que no habían hecho nada mal, como si esto hubiera sido un arrebato y no el resultado de años de silencio, desprecio e ignorar cuidadosamente todo lo que no encajara con su historia de familia perfecta. Más tarde esa noche, llamaron. No contesté la primera vez ni la segunda. A la tercera dejé que sonara una vez y respondí. Era mi mamá. No se disculpó, ni siquiera saludó. Solo preguntó cómo podía decir esas cosas de ellos frente a todos. Cómo me atrevía a humillarlos después de todo lo que habían hecho por mí. Ni siquiera discutí. Solo le pregunté qué creía ella que realmente habían hecho por mí. Me dijo, sin dudar, te dejamos vivir en el sótano después de que Greg murió casi 3 meses, sin pagar renta, como si eso fuera una deuda de por vida que todavía no les hubiera pagado. Ignoró el hecho de que se negaron a hacer avales de un préstamo cuando yo no tenía nada, que me dijeron que era demasiado emocional cuando lloré por la muerte de mi esposo, que solo veían a Brian en sus cumpleaños y, aún así, por lo general era solo una tarjeta de regalo metida en un sobre reutilizado. 3 meses en su sótano. Eso era en lo que basaban toda su gran obra. Colgó antes de que yo pudiera decir algo más, y ahí fue cuando lo entendí. Esto no se iba a arreglar con una sola disculpa, tal vez nunca. Creo que todos llegan a su límite, pero la mayoría nunca lo reconoce hasta que ya quedó atrás. Para mí, llegó en algún punto entre ese buzón de voz de mi padre y el segundo correo de mi madre. Para entonces, el daño ya estaba hecho, ya no estaba esperando que cambiaran, solo estaba decidiendo qué hacer con lo que quedaba. Después del desastre del aniversario, esperaba algún tipo de silencio, esa pausa que la gente se toma antes de fingir que nada pasó. En lugar de eso, me cayó una avalancha de mensajes, llamadas perdidas, 2 correos larguísimos, y un tercero de mi tía que claramente recibió una versión donde yo exploté de repente y avergoncé a la familia. Ni siquiera respondí, solo lo borré. Papá dejó un mensaje que todavía a veces me da vueltas en la cabeza. Dijo que hice un escándalo, causé dolor innecesario y, peor aún, involucré a Brian en problemas de adultos. Me dijo que estaba castigando a mi hermana por tener una vida mejor. Y luego, en la misma frase, dijo que Daniele siempre había tenido que cargar con más porque yo no podía con mi propia vida. Eso fue todo. Ese fue el momento exacto en que la puerta en mi cabeza se cerró de golpe. Lo curioso es que lo dijo como si fuera un hecho conocido, como algo obvio que todos entendían menos yo, como si eso explicara todo. ¿Por qué nunca ofrecieron cuidar a Brian después de que Greg murió? ¿Por qué jamás preguntaron si necesitaba ayuda cuando Brian se enfermó y yo no podía pagar la medicina? ¿Por qué no fueron al cumpleaños número 8 de Brian porque el hijo menor de Daniele tenía una obra en la escuela? Llamé a Daniele esa noche. Le dije que ya estaba harta, harta de esperar, harta de buscar su aprobación, harta de fingir que éramos una de esas familias que solo necesitaban hablar las cosas con un café. Le dije que ya no estaba enojada, que simplemente había terminado. Ella preguntó qué quería decir. Le dije que no iba a seguir siendo parte de sus vidas y yo solo iba a ser el fondo, el personaje de apoyo en una historia donde solo celebraban a un protagonista. Y le dije otra cosa más, algo que había cargado en silencio durante años. Durante la última década, les ayudé más de lo que jamás admití. Le pagué los lentes nuevos a papá cuando les cambió el seguro y el costo casi lo tiró. Mandé pagos anónimos para cubrir sus recibos atrasados de servicios. 2 veces. Les compré despensa un invierno cuando andaban cortos después de las fiestas. Nunca me lo pidieron, no directamente. Solo insinuaban, dejaban caer comentarios, esperaban a que yo ofreciera.
y yo siempre lo hacía, como por un instinto todo mal. Nunca se lo dije a Brian. No quería que creciera pensando que uno debe darle a la gente que lo hace sentirse invisible. Así que le dije a Daniele que se acabó. Ya no los iba a ayudar, ni económicamente, ni emocionalmente, ni como el chivo expiatorio de la familia. No iba a ser la responsable que recoge los pedazos detrás de la sombra de la hija perfecta. Daniele no peleó conmigo, solo dijo, tal vez ya es hora de que vean lo que se siente estar solos. A la mañana siguiente empezaron los correos. El primero era de mamá, largo, enredado, defensivo, con ese tono de autocompasión que siempre usa cuando sabe que se pasó de la raya pero no quiere admitirlo. Decía que estaba devastada por cómo les hablé, que fui cruel, que distorsioné la verdad y los avergoncé frente a todos los que conocen. Siguió hablando de todo lo que supuestamente hicieron por mí, de cómo me dieron techo, una infancia decente, de cómo me dejaron mudarme al sótano después de que Greg murió, sin pagar renta, por 3 meses. Escribió esa línea como si esperara que se subrayara y se resaltara, como si esos 90 días debieran borrar los años de silencio que vinieron después. Me quedé viendo la pantalla, luego subí y releí esa línea otra vez. Siempre actuaron como si esos 3 meses hubieran sido un regalo enorme. Lo que nunca mencionaron fue que después de esos 3 meses me dieron 30 días para irme. Dijeron que tenía que aprender a valérmela sola. Brian tenía 6 años. Yo estaba en terapia de duelo. Tenía 2 trabajos de medio tiempo y no tenía quien cuidara a mi hijo. Esa parte nunca entró en su versión de la historia. Y al final del correo escribió, eres nuestra hija, te guste o no, eso no cambia solo porque estés enojada. No respondí, no estaba enojada, estaba clara. Por primera vez en mi vida, vi todo por lo que realmente era, y no iba a volver atrás. No había hablado con mis padres en más de una semana. Daniele y yo intercambiamos algunos mensajes, más que nada para ver cómo estábamos. Brian también andaba callado, pero de otra manera, no estaba retraído, solo observador, mirándome, mirando cómo manejaba todo. Creo que estaba esperando ver si yo retrocedía, si los perdonaba otra vez como siempre hacía. Entonces, a media semana, Daniele apareció otra vez en mi puerta. No tocó como la otra vez, simplemente entró y me llamó. Cuando llegué a la cocina, estaba sentada en la mesa, sin abrigo, con una carpeta gruesa enfrente y una expresión extraña en la cara. Me deslizó la carpeta hacia mí. Adentro había una copia impresa del testamento de nuestros padres. La miré por un segundo, preguntándome por qué la tenía ella, porque me la estaba enseñando. Me dijo que la había pedido para ver, que algo le había olido mal después de todo lo que pasó en el aniversario. Nunca pensó que de verdad hubieran dejado por escrito el favoritismo, pero sí lo hicieron. Pasé las hojas lentamente, la casa, los ahorros, el coche, el seguro de vida, todo, se iba para Daniele. No solo la mayoría, todo. A mí me mencionaban una vez, un pequeño regalo en efectivo, sin cantidad, sin mencionar a Brian, sin reliquias familiares, ni siquiera una línea sobre dividir objetos sentimentales, nada. Daniele dijo que los enfrentó por eso, no le puso azúcar. Le dijo a mamá que estaba sorprendida y asqueada, y le preguntó por qué me dejaban fuera de forma tan obvia. Mamá no dudó. Dijo, Linda no está bien, no sabría qué hacer con eso, siempre ha necesitado ayuda. Daniele siempre ha sido la que si podemos confiarle una responsabilidad de verdad. Esa fue la palabra que se me quedó, bien, no herida, no de luto, no intentando sobrevivir como madre viuda y soltera, no está bien, como si yo fuera un plato roto que no sabían dónde guardar. Daniele me dijo que explotó, que hizo sus cosas y se fue del hotel esa noche, que se mudó a una renta temporal del otro lado de la ciudad solo para alejarse de ellos. Dijo que fue la primera vez que entendió hasta dónde llegaba todo, que yo no estaba siendo dramática ni sensible, me habían borrado. Luego sacó otra cosa de su bolsa, una carta de ellos, escrita a mano, doblada 2 veces. Dijo que se la dieron para que me la trajera, que le dijeron que era una oferta de paz y que si la aceptaba, tal vez las cosas podrían volver a la normalidad, tal vez la familia podría seguir adelante. Ni siquiera la abrí, la partí por la mitad y la tiré a la basura. Daniele no me detuvo, solo dijo en voz baja, bien. Nos quedamos en silencio un rato después de eso. Pude notar que quería decir más, pero no sabía cómo. Luego me dijo otra cosa que no esperaba. Dijo que estaba corrigiendo el testamento, con un abogado, sin ellos. La miré, confundida. Dijo, voy a asegurarme de que se reparta por partes iguales, quieran o no, y si vuelven a cambiarlo a mis espaldas, renuncio a mi parte. Ya no voy a dejar que me usen para castigarte. No supe qué decir.
Siempre asumí que ella se beneficiaba del favoritismo, pero resultó que lo odiaba tanto como yo, solo que no sabía cuánto daño había causado hasta verlo escrito en blanco y negro. Más tarde esa noche, mi padre llamó desde un número que no reconocí. Contesté sin pensar, y al instante me arrepentí. Esta vez no gritó, sonaba cauteloso, cuidadoso, como alguien que sabe que está pisando terreno inestable. Dijo que supo que Daniele había ido a verlos, que estaba muy alterada y diciendo cosas que no sonaban como ella. No dije nada. Él siguió, dijo que nunca quisieron lastimarme, que solo asumieron que estaba ocupada, independiente, haciendo lo tuyo, que Daniele siempre parecía más conectada, más disponible, más predecible. Luego dijo, no supimos cómo ayudarte después de que Greg murió, sentimos que tal vez ya no querías que nos metiéramos. Esperé un segundo antes de responder. Le dije que el duelo no trae manual de instrucciones y que, aunque lo trajera, no diría que ignores a tu hija y a tu nieto de 6 años durante una década. Luego dije algo que salió antes de que pudiera decidir si de verdad lo sentía. Le dije que ya no quería una relación con ellos, no la versión que teníamos, no la en la que yo era tolerada, no amada, no la de cada gesto con condiciones, no la de tener que desangrarme para que me vieran. Él no peleó, solo dijo, creímos que estábamos haciendo lo mejor que podíamos. Y yo respondí, ese es el problema, ¿de verdad lo creyeron? A la mañana siguiente, revisé mi cuenta bancaria, por costumbre, no por expectativa. Había un depósito pendiente, miles de dólares, de parte de ellos. Lo rechacé sin pestañear. Esa fue la primera mañana en que no sentí culpa por decir que no. Después de rechazar la transferencia, pensé que quizá, solo quizá, por fin tomarían el silencio como lo que era, un límite, no una amenaza, no un berrinche, sino el cierre final y tranquilo de una puerta. Pero no, si acaso, el silencio los puso más nerviosos. Los mensajes llegaron en oleadas, primero de mamá, correos largos y circulares llenos de lenguaje poético sobre la familia, la tradición, el perdón. Seguía llamándolo un malentendido, como si hubiera tropezado con sus palabras en público en vez de borrarme a mí y a mi hijo de su vida durante años. Escribió, las familias se rompen cuando la gente se aferra al dolor, y tú eres mejor que esto. Esa frase me golpeó como una cachetada, no porque doliera, sino porque resumía a la perfección como siempre me ha visto, no como alguien herida, sino como alguien que exagera. Los mensajes de voz fueron peores. Papá sonaba cansado. Me pidió que habláramos las cosas, pero estaba claro que seguía sin entenderlo. Dijo que tal vez habían cometido errores, pero sus intenciones nunca fueron malas. Luego soltó lo que habían estado guardando hasta ese momento. Necesitaban ayuda, al parecer. Iban atrasados con la hipoteca. Habían refinanciado la casa 2 veces. Las tarjetas estaban al tope. Sus ahorros eran más pequeños de lo que dejaban ver. La jubilación no resultó como habían planeado. Las cuentas médicas de mamá empezaron a acumularse y, por primera vez, ya no podían fingir que todo estaba bien. Daniele nunca lo sabía, ni yo, hasta ahora. Y de pronto, todas las veces que dejaron caer comentarios sobre necesitar ayuda cobraron sentido. Habían estado apoyándose en mí en silencio, de pequeñas maneras, las idas al súper, el dinero para gasolina que le metí en secreto al bolsillo del saco de papá ese invierno, la cuenta que pagué directo a la compañía de luz para que no les cortaran el servicio. Nunca me dieron las gracias, pero se acordaban, y ahora volvían a pedirme, solo que esta vez no respondí. Y entonces pasó algo que volteó toda la historia. Llamaron a Brian. Yo estaba en la cocina, a la mitad de la cena, cuando entró con su celular como si fuera una araña. Dijo, llamó el abuelo y dejó un buzón de voz. Dejé lo que estaba haciendo. Le pregunté si lo escuchó, negó con la cabeza. Luego me miró, dudando, y dijo, ¿vamos a tener que cuidar de ellos algún día? Eso me pegó más fuerte que cualquier otra cosa, no porque no tuviera respuesta, sino porque sí la tenía. Lo senté y le dije la verdad, que solo porque alguien es familia no significa que tenga derecho a tratarte como quiera y aún así esperar lealtad, que el amor es un regalo, no un sueldo, y que si alguien pasa años sin estar para ti, no les debes nada cuando los papeles se invierten. Le dije que nunca tenía que sentirse culpable por protegerse. Asintió, no dijo mucho, pero vi algo cambiar en su cara. No alivio exactamente, sino una comprensión silenciosa, como si yo hubiera confirmado algo que él temía creer. Esa misma tarde, Daniele llamó. Sonaba diferente, no enojada, no alterada, sino enfocada. Había ido a verlos. Dijo que la casa parecía un cascarón, callada, oscura, como si ahí también algo se hubiera quebrado. Mamá apenas habló. Papá parecía no haber dormido.
Les dijo sin rodeos que yo no iba a volver, que por fin habían cruzado una línea que ya no se podía deshacer con palabras. Dijo mi nombre de verdad, no tu hermana, no la emocional, no la complicada. Les dijo que yo había terminado, y dejó claro que ella empezaba a entender por qué. Luego, y esto no me lo esperaba, les dijo que ella tampoco iba a seguir ayudándolos, no a menos que algo cambiara, no a menos que de verdad asumieran responsabilidad, no con dinero, no con regalos, no con disculpas a medias, sino con honestidad. Daniele les dijo, hicieron que Linda sintiera que no era parte de esta familia, la obligaron a criar a un hijo sola mientras fingían que estaban presentes. Si quieren que cualquiera de nosotras siga en su vida, no pueden saltarse la verdad. Al parecer, mamá lloró. Daniele dijo que no fue fuerte ni dramático, solo lágrimas silenciosas y una expresión rara que nunca le había visto. Papá casi no dijo nada. Sin defensa, sin discurso, solo se quedó viendo la mesa como si por fin entendiera lo profundo que fue el golpe. Luego Daniele me dijo algo más. Cuando se fue, mamá la siguió hasta la puerta y le hizo una sola pregunta: ¿crees que nos va a perdonar? Daniele le respondió: no lo sé, y no te toca preguntármelo a mí. Esa noche me acosté durante horas, viendo el techo. Ya no estaba enojada, ya no estaba triste, estaba quieta, el tipo de quietud que sientes después de una tormenta que creíste que nunca iba a terminar. Por primera vez en mi vida, ellos estaban sentados en la soledad que siempre me reservaron a mí, y no sentí culpa, sentí libertad. Pasó casi un mes antes de que algo cambiara, ni llamadas, ni correos, ni intentos desesperados por hacerme volver a la familia con culpa. Por una vez, el silencio se sintió intencional, como si por fin hubieran dejado de intentar forzar una salida rápida para algo que no se puede apurar. Y entonces, de la nada, llegó una carta, no escrita a máquina, no copiada y pegada de algún manual de manipulación emocional, escrita a mano, de mi papá. La miré durante mucho tiempo antes de abrirla. La letra era más desordenada de lo que recordaba, inclinada en algunos puntos, como si le temblara la mano. Adentro solo había unos cuantos párrafos, sin drama, sin excusas. Escribió que se habían equivocado, no solo con la noche del aniversario, sino con años de cosas que eligieron no ver. Dijo: confundimos tu silencio con fortaleza, pensamos que si no pedías ayuda, no la necesitabas. Ese fue un error de nuestra parte. Estabas de duelo, criando a un hijo, sosteniendo tu vida con nada, y nosotros lo vimos como distancia, no como supervivencia. Dijo que no me habían mirado de verdad en años, que no me preguntaron qué necesitaba, ni en quién me estaba convirtiendo, solo supusieron. Y lo peor de todo es que ni siquiera se daban cuenta de que lo estaban haciendo. Luego, al final, con letra más pequeña, dijo que estaban organizando una cena, esta vez una de verdad, solo familia, sin gran espectáculo, sin discursos, sin champaña. Escribió: si vienes, no te vamos a pedir nada, solo vamos a escuchar. Si no vienes, lo entenderemos. De cualquier forma, lo sentimos. No respondí de inmediato. La releí, la dejé en la barra, la volví a tomar al día siguiente. Algo en ella se sentía distinto. No había presión, solo espacio. Un tipo raro de honestidad al que no estaba acostumbrada con ellos. Esa noche se la mostré a Brian. La leyó en silencio y luego preguntó: ¿crees que esta vez sí lo dicen en serio? Le dije: no lo sé, pero creo que sí lo están intentando. Entonces dijo: así que sí vamos, es por nosotros, ¿verdad? No por ellos. Ahí fue cuando tomé la decisión. Daniele fue la anfitriona, terreno neutral. Creo que sabía que si eso pasaba en casa de mis padres, todo volvería al mismo ritmo de siempre, ese en el que ellos mandan y yo soy tolerada. Su lugar se sentía distinto, más cálido. Nos recibió en la puerta como si esta vez los honrados fuéramos nosotros. Abrazó primero a Brian, luego a mí, y no dijo nada sobre cuánto tiempo había pasado. Adentro, la mesa ya estaba puesta, comida sencilla, sin adornos. Mis papás ya estaban ahí, sentados, viéndose 10 años más viejos de lo que recordaba, no de una manera dramática ni lastimosa, solo desgastados, como si los papeles a los que se aferraban les hubieran sido arrancados, y lo único que quedaba eran dos personas que ya no sabían qué decir. La cena estuvo tranquila, nada de temas pesados, nada de confrontaciones de golpe. Hablamos de las clases de Brian, de que el hijo menor de Daniele entró a teatro, del nuevo perro que adoptó el mes pasado y que ya había mordido 3 controles remotos. Y luego, sin avisar, mi papá levantó la vista del plato y dijo: Linda, debimos haber dicho esto hace años. Todos se quedaron callados. Me miró, de verdad me miró, y dijo: no fuimos buenos padres contigo.
No estuvimos cuando importaba. No vimos lo que cargaste sola. Y no intentamos entenderte. Solo esperábamos que estuvieras bien para no sentirnos incómodos. Luego se volteó hacia Brian y agregó, tú tampoco tenías la culpa. Merecías abuelos, no extraños. Mi mamá habló después. Su voz era baja. No se defendió. No enumeró lo que se hicieron bien. Solo dijo, pensé que estaba demostrando amor. Pero si a ti no te hizo sentir amada, entonces no lo estaba haciendo. No fue una disculpa perfecta, pero fue real. Y yo no dije que los perdonaba, solo asentí. Dejé que cayera. Dejé que existiera en el espacio entre nosotros. Después del postre, Daniele y yo nos quedamos en la cocina mientras los demás iban a la sala. Me pasó una taza de té y preguntó, ¿crees que esto es el inicio de algo real? Le dije, creo que es la primera vez que nos escuchan de verdad, eso ya es algo. Luego me miró por un largo momento y dijo, eres la persona más fuerte que conozco. Odio que hayas tenido que serlo. No lloramos, no nos abrazamos, solo nos quedamos ahí. Dos hermanas que crecimos en la misma casa pero vivimos en mundos distintos, sentadas por fin en la misma mesa, no porque todo estuviera arreglado, sino porque por fin era honesto.